Buenas. Hola, Norita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Muchas gracias, muy bien. Bien, nos escuchamos bien, parece hoy día, ¿no? Perfectamente. Sí, estamos esperando a los alumnos que les falta exponer, porque ya la mayoría expuso, entre ellos tú, que también expusiste en primer lugar. Te quedaste al final, creo, ¿no? Eh, ¿Aló? ¿Te quedaste hasta el final? Primera, ¿No? fui la primera. Sí, Sí. fue la primera en exponer. No, sí fuiste la primera, pero digo, creo que escuchaste las otras exposiciones, ¿no? Sí, por supuesto, Sí, todas. muy interesante, todo un buen trabajo. Así que vamos a ver, hay algunas personas que tenían pendiente la exposición. Eso es lo que vamos a ver ahora para ver hacia dónde vamos ahora de aquí en adelante, ¿ya? Eso es lo que quiero conversar con el grupo para poder continuar con nuestras actividades, porque estamos en esas, ¿no? Estamos terminando, estamos cerrando el ciclo de Ribeiro. Bueno, cerrando es un decir porque este año 2020 voy a publicar un libro sobre Ribeiro, que creo que ya te había contado, ¿no? En la Universidad de Lima. Sí, la Universidad de Lima. Ya nos enviaron la versión digital, como se llama, y ya eso en la feria ya se presentará en ese mismo formato. Parece que va a ser una feria puramente virtual, ¿no? Porque yo no sé cuándo imprimirán los ejemplares, cuándo estarán ya pues así en los tomitos que nos gusta, ¿no? Parece que va a ser virtual en principio, ¿no? Y después quizá publicarán pues poco a poco los ejemplares de la editorial, pero en eso estamos. Y bueno, hay muchas novedades, no sé si te contó Eliana, que este jueves vamos a presentar la novela que ganó en Copé el año pasado. La novela, así que si puedes escuchar sería magnífico porque es una obra reciente, se llama Mi monstruo sagrado, y tú te debes acordar de los populibros. Llegarías a comprar quizá alguna vez los famosos populibros. Bueno, ahí en esa serie apareció se publicaban en 5 ejemplares, así 5 ejemplares, ¿no? Más chicos eran. Y los 5 ejemplares costaban 5 soles, no, 50 soles, lo cual era, pues está bien, pues era una ganga, ¿no? Entonces, en una de esas series, donde había muy buenas obras, apareció esta obra llamada El monstruo sagrado, que era un crimen que se había cometido en Lima el año 51. Y entonces, basándose en eso, es que el autor, un señor que era, creo que era diplomático, no estoy seguro, este señor escribió una novela, ¿no? El monstruo sagrado. Y la novela que vamos a comentar el jueves tiene que ver con esa historia y con otras historias. Está muy simpático el trabajo. Bueno, la tarea literaria nunca deja de tener, pues, admiradores, gente que sigue publicando, sigue trabajando. Seguramente en relación con Ribeiro también habrá, bueno, lo mío, mi libro, y quizá haya algunas otras novedades, ¿no? Algunos otros, siempre se presentan trabajos diversos, de gente de acá del Perú, o gente que viene de otras partes, porque, por ejemplo, el año pasado vino Vargas Llosa, vino a la feria, porque estaba hecha en homenaje a él, ¿no? Pero este año no sé, pues como este año es atípico, no sé realmente cómo será el desarrollo. De hecho, no va a ir gente, no va a haber gente. Ahí en el famoso local de la avenida San Felipe, es esa, ¿no?
donde todos los años íbamos a la feria masivamente, ahora no se va a abrir, todo va a ser virtual, así como son las clases ahora, así va a ser la figura, ¿no? Así que en esas estamos. Buenas, Córdoba, adelante, adelante. Ya el señor Córdoba también expuso, así que estamos esperando solamente a los alumnos que no expusieron, que quedaron en venir hoy día para poder exponer los trabajos pendientes sobre este ciclo dedicado a Ribeiro, a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ya hemos trabajado poesía, hemos trabajado sobre Romualdo, ¿no? Mayra Bustíos también ya Sí, está Mayra Bustíos, adelante, bienvenida, le escuchamos. No sé si Mayra, perdón, creo que Mayra era de las que debía exposición, o me equivoco, o ya puso Mayra Bustos. Mayra Bustíos. Bustíos, perdón. ¿Aló? Mayra Bustíos. Mayra Bustíos, buenas tardes. Ahí veo otro, pero no sé pues, a quiénes corresponden. Ahí están los nombres aparecen aquí abajo. ¿Ve? Ah, Avento ya Payachi, está Jonathan Tupayachi. Córdoba, Nora Acevero, Mayra Bustíos. Ah, Bustíos. Así es. Bustíos, Son ya. 4 personas las que están conectadas Bustíos. para que vaya registrando la asistencia. Bustíos. Pero la señorita Bustíos no contesta, ¿no? No, Tupayachi, Parece que no escucha. Córdoba. Pero la conexión está bien, puesto de que Sí. Nora Acevedo sí lo está escuchando. Sí, bueno, y puede con conversar con usted. Si esta- puede conversar con ella, quiere decir que todos Claro, están en la misma sí, condición. señorita Bustíos, buenas tardes, bienvenida. Está también el señor Ijar, que acaba de ingresar. Entonces, como habíamos quedado, esta reunión era para poder escuchar, así como lo hicimos hace una semana, escuchar las exposiciones de algunos alumnos que no, por diversas razones, no habían todavía expuesto, ¿no? Que me queda claro a mí, por ejemplo, que el señor Ijar expuso, incluso él fue el último expositor, ¿no? Si no me equivoco, sí, él fue el último. La penúltima fue la señorita Guamán, que completó su exposición, y así por el estilo. Nora Acevedo también expuso, el señor Córdoba hizo un magnífico trabajo de análisis donde incluyó a Borges en sus relaciones con Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Lo cual es una buena opción poder enriquecer, igual en el caso del señor Ijar también, por ejemplo, cabe la posibilidad, claro, no se dio en ese momento, pero cabe la posibilidad, ahí también Galarreta, ya ingresó también Galarreta, de manera que no sé si entre los alumnos que están presentes en este momento, que son Tupayachi, Bustíos, Córdoba, Acevedo, Ijar, Galarreta, hay algún alumno que tenga pendiente una exposición. Ijar, Tupayachi, Córdoba, Bustíos, Galarreta, Nora Acevedo. Tenemos 6 alumnos hasta el momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos. Creo que todos ustedes ya han expuesto, o yo tenía cierta duda respecto de Bustíos y de Galarreta. Quisiera que me confirmen si ya expusieron. Señorita Galarreta, disculpe, buenas tardes, gusto saludarla. Quería saber si ya usted ya expuso, ¿no? ¿O todavía no? No, buenas tardes, profesor. Todavía no he podido exponer. Ah, entonces sería su oportunidad que podamos comenzar de una vez con usted, si le parece. Sí, entonces comenzamos con la señorita Galarreta, que era una de nuestras expositores, ¿correcto? Ya, entonces podemos comenzar ya porque nos estamos escuchando perfectamente y usted sabe que es lo ideal, porque a veces la comunicación se corta, se pone entrecortada, pero parece que ahora estamos en óptimas condiciones para poder escuchar su exposición. ¿Qué es lo que usted ha preparado específicamente respecto a cuál era el relato que iba a analizar? Sí, el cuento que voy a analizar de Ribeiro es Junta de Acreedores. Junta de acreedores, de acuerdo, Junta de acreedores, que es un relato, bueno, no queremos
adelantar ninguna información, porque esperamos en todo caso que sea usted, ¿no? Ya podemos agregarlo, pero usted está en el uso de la palabra, a veces el profesor se entusiasma y bueno, da más datos de lo que debe dar, y en realidad tengo acá también a la mano los tomos de Ribeiro, así que bueno, escuchamos, señorita Galarreta, respecto de Junta de Acreedores, qué es lo que ha preparado en esta oportunidad acerca de ese relato. Todos los datos que usted ha podido desarrollar. Bien. Sí. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, con referirse a Julio Ramón Ribeiro, se hace mención en muchos casos a sus cuentos son de corte realista, neorrealistas, urbanos, y que también que el autor desarrolló cuentos de temática fantástica, lo cual hace que se le considere uno de los mayores cuentistas de nuestra literatura, al abordar distintos tópicos y hacer uso de distintas modalidades discursivas y recursos estilísticos. Es por esto que en el presente trabajo realizaré los análisis del cuento Junta de Acreedores, el cual pertenece al primer libro de Julio Ramón Ribeiro. Efectivamente, es un buen dato. Así observaré las principales características del mencionado cuento, así como los recursos escogidos por el autor. Ya está, muy bien. También es importante mencionar que la obra de nuestro cuentista nacional se encuentra enmarcada dentro de la generación del 50, y es precisamente esta corriente que se desarrolla durante el golpe de estado de Manuel Odría y su posterior gobierno. De esta manera, este movimiento literario se le atribuyen las características de tratar temas urbanos, tal como expresa la catedrática española Juana Martínez Gómez. El nombre de Julio Ramón Ribeiro está indefectiblemente asociado a la generación del 50, que en el Perú significó una ampliación de la mirada de la literatura hacia su entorno. Lo expuesto anteriormente se puede notar en los personajes que se desarrollan en el texto, en el entorno de estos, y que estos mismos personajes parecen que no tienen otra expiación en la vida más que sobrevivir, como si no tuvieran opción a desear algo mejor. Esa es una de las premisas que encontramos en el libro en conjunto, Los gallinazos sin plumas. Y esta es también una idea que se advierte en el cuento Junta de Acreedores, que narra la historia del protagonista, don Roberto del Mar, que está a la espera de sus acreedores y hace muchos esfuerzos por reducir los intereses de sus deudas. Sin embargo, no logra convencer a sus acreedores y termina aceptando la ruina de su negocio. Es así que una de las primeras características importantes que encontramos en este libro de cuentos, en mención Los gallinazos sin plumas y en Junta de Acreedores, es que estamos hablando de personajes que pertenecen a la urbe, pero no a un estatus socioeconómico alto. No, pues. Esto se advierte en el primer cuento del libro, Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas, que los protagonistas son personajes que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Sí. Son extremadamente pobres. Todos, ¿no? En el primer libro todos son, con la excepción en alguna medida justamente del cuento que usted está analizando, que hay una pequeña variante, ¿no? Como usted mencionaba, en el cuento Junta de Acreedores, el protagonista y su familia, Roberto del Mar, no pertenece a un estrato socioeconómico alto ni tampoco pobre, pero diríamos que él pertenece a una clase media, venida menos. Pero él no hace más que sobrevivir a una ciudad que se presenta adusa e indiferente al no contar con los recursos económicos para sobrevivir. Así, me gustaría empezar citando el fragmento final de Los gallinazos sin plumas. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Ese fragmento pertenece a Los gallinazos
sin plumas. A la última parte, ¿no? Sí, a la última parte. Sí. Entonces, entendemos Lima como la gran ciudad que se vuelve infraterna, insolidaria con sus habitantes si es que no se cuenta con los recursos necesarios para satisfacerla. Claro. A continuación realizaré un análisis del cuento Junta de Acreedores. Ya. Al analizar un texto se puede hacer uso de distintos métodos. Distintos métodos, claro. En el tratar el análisis de un texto se toma en cuenta cada aspecto de la obra literaria, Correcto. cada selección lexical, lingüística que aparece en el texto. Es decir, se trata de un análisis que busca examinar los rasgos estilísticos centrales y predominantes del texto literario. En otras palabras, se tiene como propósito tipificar o caracterizar la estructura estilística de una obra. Uh-huh. Junta de Acreedores. Este cuento pertenece al primer libro de cuentos, Los Gallinazos sin Plumas, y en él se narran las acciones de don Roberto del Mar, dueño de una encomendería. Este personaje ha contraído deudas para mejorar su negocio. Es este personaje quien se encuentra a la espera de los representantes de la compañía con quienes contrajo deudas. Uh-huh. A continuación, lee un pequeño párrafo con el cual se da inicio al cuento. Ajá. Cuando el campanario del surco dio las 6 de la tarde, don Roberto del Mar abandonó el umbral de su encomendería y sentándose tras el mostrador encendió un cigarrillo. Su mujer, que lo había estado espiando desde la trastienda, sacó la cabeza a través de la cortinilla. Cuando leemos este fragmento del cuento, notamos acciones unidas por nexos subordinantes. Cuando y luego su mujer, que lo había estado espiando. Uh-huh. Así, a lo largo del cuento encontramos estructuras donde las preposiciones se hallan unidas mediante cláusulas, lo cual ocurre principalmente en el caso de las narraciones, uh-huh, donde se encuentra una frase principal y una subordinada. No obstante, también en el cuento encontramos el uso de oraciones cortas. Con este último uso se logra un efecto de fluidez a lo largo del cuento. Por ejemplo, en la página 119 de la versión que estoy manejando, el hombre gordo apareció con una venia y continuó enfrascado en sus números. Uh-huh. El representante de los fideos se levantó a su vez. Su tranquilidad contagiosa puso un poco de calma en la página 125. Uh-huh. ¿Qué edición está manejando? ¿Qué edición está manejando? Sí, la edición de La Palabra del Modo de 2 tomos de Seix Barral. Ah, ya. Bueno, difiere de la mía, que tengo la edición en 4 tomos, pero siga usted adelante, no hay problema. Siga. Por otra parte, consideramos que es de igual importancia la manera en que se encuentran ordenados los materiales textuales, es decir, la obra. Esto se expresa a través de las estructuras narrativas, ajá, los sucesos, acontecimientos que se desarrollan en el relato. En este espacio abordaremos la forma del contenido, la disposición, distribución de los materiales textuales, así como la manera en que está organizada la estructura textual de la obra. Así se habla de una sintaxis textual, es decir, de un ordenamiento de los materiales textuales. En los relatos literarios generalmente se narran muchas acciones. Así, en un primer nivel de análisis, apuntamos a determinar los sucesos principales y los secundarios que nos permiten comprender la lógica del relato. Así realizamos una segmentación del cuento, entendido esto como un conjunto de hechos que forman una secuencia. Claro. Por otra parte, un aspecto fundamental de las estructuras narrativas es el orden de los sucesos. Por ello realizamos esta segmentación, que nos permite identificar los hechos que forman una secuencia, y establecemos que este cuento sigue un orden cronológico. Claro. Así, al realizar la segmentación notamos que empieza con la espera. Notamos que en este primer segmento se narran las acciones del protagonista, Roberto del Mar, quien se encuentra a la espera de sus acreedores, y el rasgo peculiar que llama nuestra atención es la impaciencia que muestra el protagonista para que lleguen sus acreedores. Él ya tiene todo listo para empezar la reunión, ajá, y solo faltan los acreedores. Claro, así es. Esta impaciencia la podemos notar, la podemos observar en
en la manera en que el protagonista se encuentra observando la puerta de la calle y que está constantemente fumando. Luego, el segmento número 2, nosotros lo hemos titulado como la llegada del primer acreedor. Aquí se cuenta cómo llega. Aquí se cuenta cómo llega el primer acreedor de la compañía. Este primer acreedor responde, trabaja para la compañía Arboco y también resaltamos una idea que encontramos a lo largo del texto de Roberto, que es la idea de conservar su dignidad. Y esa es una idea que desarrollaremos más adelante. Luego, en el segmento número 3, el encuentro con los demás acreedores. En este fragmento notamos cómo los acreedores van llegando. El primero fue el de la compañía Arboco, y así uno en uno van llegando. Los demás acreedores, en total, son 5. 5, ¿no? Sí, son 5. Luego, en el segmento 4, la confraternidad entre los 4 acreedores. Aquí se encuentran 4 acreedores y el deudor Roberto del Mar, ellos aún no pueden empezar la junta debido a la ausencia del acreedor Ajito. Asimismo, también se muestra cómo estos acreedores empiezan a bromear, a hablar de las compañías a las que representan, lo cual hace que el deudor Roberto del Mar enfurezca. Luego, el segmento número 5, consideramos que este es un segmento importante y que también representa la idea de conservar la dignidad de Roberto del Mar. Aquí ocurre la discusión con el hijo. En este fragmento, Roberto del Mar tiene una discusión con uno de sus hijos, debido a que el hijo, al llegar a casa, ve que los acreedores están esperando a su padre. El hijo le dice a su padre que él debía de sacarlos a los acreedores, debía de votarlos. Luego, en el segmento número 6, inicio de la junta. Así es. Se da la lectura de las deudas que Roberto del Mar ha contraído con cada representante. Cada representante encuentra o enumera las deudas de Roberto del Mar. Y aquí, mientras se está dando la lectura, llega el último acreedor. Luego, en el segmento número 8, lo hemos titulado como, se podría decir, el arreglo, ya que don Roberto del Mar quiere evitarse los resúmenes y también la enumeración de las deudas que él tiene, y él quiere llegar de una vez a un arreglo, es decir, como a una forma para resolver este problema de las deudas. Roberto del Mar establece en su propuesta que él menciona que se le dé el plazo de una moda de 2 meses. Sin embargo, sus acreedores no ceden en primera instancia y luego lanzan una contrapropuesta. Sin embargo, a pesar de que esta contrapropuesta podría ser beneficiosa para Roberto del Mar, él ya en el segmento número 9, él no acepta esa contrapropuesta, por lo que hemos denominado este segmento como la negativa de Roberto del Mar. A pesar de los intentos de sus acreedores porque acepte la oferta y se declare la quiebra de la encomendería. Y luego, el siguiente segmento, ya Roberto del Mar sabe que se ha declarado la deuda de la encomendería. Entonces le hemos titulado la salida de la calle. Cambio de perspectiva. Aquí consideramos que el personaje principal, Roberto del Mar, asume un cambio de perspectiva acerca de todo esto. Se cuenta como Roberto del Mar se va hacia un lugar cerca del mar, hacia el malecón. E incluso en esta parte se sugiere la idea de que Roberto del Mar podría tener la idea de suicidarse. De suicidarse, claro. ¿No? Incluso por la connotación del apellido, de alguna manera, ¿no? Roberto del Mar, ¿no? Podría ser. Sí, podría ser. Sin embargo, nosotros no consideramos que esa sea un final, o es un final abierto que puede ser sometido a distintas interpretaciones. Pero en este caso nosotros consideramos que don Roberto del Mar no llega al suicidio, sino más bien que todo este problema de las deudas que contrajo por su encomendería lo lleva a replantearse lo que estaba realizando con su vida. Y aquí manejamos el concepto de que la anulación del negocio, es decir, que la quiebra de su encomendería vendría a ser también como la anulación de su vida misma, la quiebra de su vida, por lo que tiene que replantearse todo lo que ha venido haciendo. Claro.
Habiendo mencionado todo esto, entendemos que en este cuento la junta de acreedores sigue un orden cronológico y un suceso desencadena al otro. Por otra parte, consideramos que es igual importante referirse al narrador, es decir, a la persona que enuncia el discurso, y esta puede encontrarse en las distintas personas gramaticales, primera, segunda o tercera. En este cuento se detecta la presencia de un único narrador. Aquí el narrador se esconde bajo la tercera persona, con lo cual se logra un efecto de impersonalización. Así es. Igualmente, nunca se designa el nombre del narrador o se brinda algún dato que permita saber más de él. Claro. Sí, es verdad. Y también es importante mencionar que el narrador maneja mucha información sobre los personajes. Entonces hablaríamos de un narrador omnisciente. Y en el presente cuento se percibe que este narrador omnisciente es heterodigético, pues este no participa en la historia y su función se limita a narrar los sucesos, acontecimientos del relato. Habiendo mencionado ya todo esto, la segmentación, queremos mencionar algunos tópicos que encontramos en Junta de Acreedores, como mencionaba anteriormente. En Junta de Acreedores se muestra la historia de Roberto del Mar, quien está a la espera de sus acreedores y de posiblemente llegar a un acuerdo para condonarle o aplazar el pago de su deuda. Sin embargo, esto no sucede. Uno de los aspectos que más llama nuestra atención es la impaciencia de Roberto del Mar y cómo esto lo va expresando en cada parte del cuento desde el inicio. Los representantes no tardaban en llegar, las sillas ya estaban preparadas. La sola idea de verlos sentados allí, con sus relojes, sus bigotes, sus mofletes, lo exacerbaba. Esto lo encuentro en la página 117 de la versión del cuento que yo estoy manejando. Este párrafo nos presenta la imagen de lo que sucede en el relato, así como de las sensaciones, percepciones del personaje principal. Desde un inicio podemos observar la ansiedad, impaciencia del protagonista para que lleguen sus acreedores. Y eso también se nota cuando el protagonista piensa en cómo sus acreedores sí pueden hacerse esperar, mientras ellos son intransigentes con él, es decir, no pueden concederle un plazo más. Sí, pues, efectivamente. De igual manera, también notamos el pensamiento del personaje principal. Se presenta de una manera que busca conservar su dignidad, es decir, no dejarse manejar y aceptar las proposiciones de otros para reducirle la deuda. Cito: Don Roberto fijó nuevamente su mirada en la puerta. Sentía una viva curiosidad por observar al recién llegado, pero se dominaba. Le parecía que ello sería un signo de debilidad, o por lo menos de condescendencia. Prefería mantenerse inmutable y digno en la actitud de un hombre que debe pedir cuentas en lugar de rendirlas. En la página 118. Estas líneas muestran exactamente lo que piensa el protagonista y cómo se comporta a lo largo del relato. Asimismo, es esta dignidad lo que hace que el personaje se comporte de tal manera, incluso cuando se está decidiendo la suerte de su negocio, y hace que no ceda en ningún punto, aun cuando esto puede ser beneficioso para él. Es esta idea, la de conservar su dignidad, un aspecto que se muestra a lo largo del texto. Correcto. Ya. Ese es su análisis. Entonces, ¿o hay algo más? Sí, algo más. Ya, perfecto. Entonces, ante esto queda preguntarse cómo un evento como la liquidez